Listo, adelante mi hermano Irmiyahu. Adelante. Muy bien, pues vamos a continuar con esta salilla de las dos parashá que han tocado esta semana. Y pues como ya sabemos, toca a Harit Mod después de la muerte y Kedoshim, que pues son parashás muy, se puede decir, muy ricas en interpretaciones, contenido, enseñanza más que nada. Este, las cuales nosotros podemos ir aplicando para cada una de nuestras vidas. Ahorita pues estábamos viendo con el ROI, ya vimos la lilla número uno, parte de la dos, que es como se puede decir los límites que el Eterno ha puesto para nosotros, cómo es que Yeshua no lo anula, sino que hace que tome todavía más poder y sentido la cuestión de la santidad de los lugares sagrados. Como ya decía el ROE también, el santo de los santos, el lugar santísimo, no es que sea anulado, sino que toma todavía más poder en cuestión de que Él entró una vez y para siempre en el tabernáculo celestial y así pudimos ir viendo varios puntos. Nos enseñaron o nos dieron sobre límites y por último pues estábamos viendo sobre los sacrificios a los Sheirim, a los demonios, que hay algunas traducciones que dice que las deidades del desierto y todo eso. Entonces, pues es algo muy, muy rico en eso de enseñanza. La liyá que me tocó fue la número 3 que es Levítico 17:8 y 18:21. La vida pertenece a Dios porque vamos a hablar de la qué representa la sangre y por qué la razón de no comerla. Y la santidad da forma a esa vida. ¿Por qué? Porque el capítulo 17 nos va a hablar sobre no consumir la sangre, pero después el capítulo 18 hasta el versículo 21 que vamos a estar leyendo trata inmediatamente algunas situaciones de carácter, se puede decir, sexual, de las uniones ilegales por la Torá que no se deben hacer. Entonces nos habla de dos términos tal vez em, cotidianos como el mundo lo toma, porque ahorita vemos que el mundo está viendo algunas cosas que son contrarias al Eterno como algo normal, como comer sangre y tener o guardar la santidad en relaciones que no son, se puede decir, eh, tan agradables delante de Dios. Entonces al mundo se le hace normal estas dos cosas, pero tienen un sentido de guardar la santidad del pueblo y preservar la identidad misma. Como veíamos, lo de los demonios, lo de los Shairim, deseaba preservar y separar a Israel como la nación santa, no hacer lo que hacían las naciones. Al igual tomar la sangre también lo hacían las demás naciones y la santidad da forma a esa vida, porque las uniones sexuales en algunos cultos del antiguo Medio Oriente o por ahí donde estaban, también se hacían cultos a los demás dioses haciendo esas uniones sexuales, como vamos a ver más adelante con los moabitas y todo eso. Entonces todo esto se trata de separar a Israel como un pueblo santo. Estas dos porciones están unidas por una misma gran verdad que nos habla de los límites, nos habla de qué y qué no podemos comer, hablando de la sangre, qué y qué no podemos hacer, hablando de las uniones sexuales, y después el Eterno entra a la Parashá Kedoshim y nos dice, sed santos porque yo Adonai Elohim soy santo. Estas dos porciones están unidas por una misma gran verdad. Dios no solo regula la adoración, hablando de Yom Kippur, también regula la vida, porque vamos a ver que nos está regulando totalmente todo lo que nosotros conocemos como día a día. El Levítico 17-18 no estamos viendo simplemente reglas aisladas, estamos viendo cómo un pueblo redimido debe vivir delante de un Dios santo. Primero, el Levítico 17, Dios enseña que la sangre no es algo común. Y luego el Levítico 18 enseña que la vida humana tampoco puede vivirse de manera común. Por eso puso restricciones eh, en, en esos parámetros, se puede decir, morales o sexuales. En otras palabras, si la sangre le pertenece a Dios, entonces la vida entera también le pertenece a Dios, porque la sangre es la vida, ¿verdad? Entonces vemos que incluso lo que tenemos dentro de nosotros no nos pertenece. Eso creo que ya lo vimos hace rato, y la vida está en la sangre. En Levítico 17:11 se declara una verdad central.
¿Qué dice Levítico 17 del 11 al 12? Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado y yo las he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida, la que hace expiación. Por tanto, dije a los hijos de Israel, ninguna persona entre vosotros comerá sangre, tampoco comerá sangre ningún forastero que reside entre vosotros. En el caso anterior que vimos que el rey lo estaba dando los sacrificios a los Sheirim, dice que solo se debían hacer sacrificios en el lugar que Adonai había establecido. La sangre, en este caso, nos está hablando que es reservada para hacer expiación sobre el altar, porque la sangre, vimos, no es algo común, no es algo que se tiene que tratar o que se tiene que tomar con ligereza, sino que la sangre representa la vida. Cuando das vida o cuando hay algo de por medio, hace que eso se expíe. Por tanto, dije a los hijos de Israel, ninguna persona entre vosotros comerá sangre, porque la nefesh, vida o alma de la carne, en la sangre está. Dios ha asignado la sangre para el altar, para hacer expiación por las vidas humanas, vida por vida. Al ser la sangre el vehículo de la vida, su único uso legítimo es el ritual de Kippur, expiación y sobre el altar. Ingerirla se considera un acto de crueldad, porque estás tomando algo que no es tuyo, porque la vida está en la sangre y la vida o nuestra alma le pertenece a Dios, y una violación del orden de la creación. Eso creo que ya todos lo hemos captado. La sangre está relacionada con la vida misma del ser viviente y Dios la reservó para hacer expiación sobre el altar. Esto significa varias cosas al mismo tiempo. Primero, que la vida no es propiedad privada del hombre. La vida viene de Dios y por ende también tiene que volver a Él. Segundo, que la sangre no es un elemento cualquiera. Está apartada para el propósito santo de la expiación. Y tercero, que el altar se convierte en un lugar donde la vida es reconocida como sagrada. En estos tiempos se ha perdido, creo que, el valor de la vida porque vemos todo pues sí, todo el conflicto que hay alrededor del mundo sobre que las guerras y todo eso, que las personas, incluso cuando se pierde el valor de la vida, perdemos el propósito, perdemos se puede decir, la chispa de decir, tengo esto que hacer porque tengo vida. Ya lo tomamos como algo cotidiano, pero lo que nos viene a decir es que la sangre, la vida, es reconocida como sagrada. No es algo que de un momento a otro se dio porque a Dios se le antojó, sino que es sagrada. Por eso es que leyes se puede decir, de límites, pero luego vienen leyes morales. Por eso el texto prohíbe comer sangre y también prohíbe sacrificar fuera del lugar designado por Adonai, porque todo el que estaba sacrificando en un lugar ajeno, lo estaba sacrificando a los Sheirim. El mensaje es fuerte, no se puede tratar lo santo como si fuera común. Desde el sentido literal es claro, Israel debe llevar sus sacrificios al lugar establecido por Dios, porque adorar fuera del orden divino era desobediencia. La santidad no era una idea abstracta, tenía forma, porque ya vimos todo el procedimiento de Yom Kippur, de los sacrificios más atrás, para allá atrás, y tenía límites, porque después de la muerte de los hijos de Aarón, Aarón no podía entrar cuando se le daba la gana, sino solamente una vez al año y dirección, porque nos dice el propósito de los sacrificios era la expiación del hombre y la santificación del pueblo de Israel. Entonces la santidad no era una idea abstracta, tenía forma, límites y dirección. Es decir, el Eterno nos demanda algo, pero Él mismo nos da las herramientas para llegar a ese estado, que es la santidad. Pero hay algo más profundo. La sangre no solo habla de muerte, sino de vida entregada, es vida por vida. Por eso es que también Pedro dice que no fuimos comprados por oro o plata, sino por la sangre preciosa de Yeshua. Cada sacrificio anunciaba que el pecado tiene costo y que la reconciliación no es barata. Era una vida entregada para salvar una vida o para expiar una vida. La sangre hacía visible una verdad espiritual. Para que haya expiación, algo debe de ser entregado delante de Dios.
En el plano más amplio de la Torá, esto revela que la vida humana solo encuentra su verdadero sentido cuando se presenta ante su Creador. Una vida sin altar termina vacía. Una vida sin propósito, si nuestra vida es sagrada y nos salimos de ese marco, nos podemos perder la motivación, el propósito, el sentido de la vida totalmente se pierde. Por eso es que hay muchas personas que viven o dedican años, se puede decir, de su recorrido por este mundo, hallando o tratando de encontrar el propósito al que vinieron al mismo, o diciendo, ay, no, o quejándose por todo. Pero si nosotros estamos centrados en que la vida no es nuestra y que la vida viene de Dios y se tiene que tratar como sagrada, encontramos se puede decir, un propósito primario para todo esto, que es ser santos, como más adelante va a decir en la Parashá Kedoshim, perdón, sean santos porque yo Adonai su Elohim soy santo. Entonces ya ahí tenemos un propósito o una motivación de decir, ya sé lo que tengo que hacer. Voy a trabajar por esto, y ahí todo va tomando forma, todo va tomando orden y todo va tomando ese propósito que Dios quiere para nosotros. Una vida sin reconocimiento de Dios pierde la orientación. En Juan 15 4 al 6 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Creo que este texto también lo conocemos. Entonces, ¿qué dice? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Cuando nosotros ya somos, se puede decir, creyentes, como decía el Roe hace rato, ya fuimos evangelizado, ya se nos presentó el evangelio, ya hicimos, se puede decir, un voto de decir, voy a seguir las instrucciones del Eterno. Cuando nos desviamos o cuando no permanecemos en la vid, las cosas no nos salen como queremos o las cosas no nos salen bien. Por eso, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros el sarmiento, y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Cuál va a ser una de las medidas para dar ese fruto? Permanecer en el Mesías, permanecer en el camino para así dar ese fruto, ser perseverantes en eso, porque ya reconocimos el valor de la sangre, el valor de la vida y que esta vida no es nuestra, sino del Eterno. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que cuando descubrimos el valor de la vida y el propósito que tiene la misma, vamos a respetar los límites que el Eterno puso a Elías o puso, o ya nos explicaron atrás. Cuando nosotros entendemos que nada de lo que tenemos es nuestro, vamos a empezar a obedecer sin que sea una carga, porque ya entendimos que esto es regulación para encontrar un propósito. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. También Salmos 73 27 al 28 dice, porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Esto es diseño divino, porque vamos a decirlo así, si el Eterno es como nuestra base o si el Eterno nos creó, si nos salimos de él, pues obviamente perecemos. Si a un pez lo sacas del agua, se muere. Es lo mismo, lo está sacando de su hábitat, lo está sacando de su origen. A nosotros es lo mismo. Tú has destruido a todos los que te son infieles, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. Para nosotros es bien estar cerca de Dios. En Dios es el Señor ha puesto en mi refugio para contar todas tus obras. También en Deuteronomio 8 19 20 dice, y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis, porque no oísteis la voz del Señor vuestro Dios. ¿Por qué sacaron a las naciones de Canaán y de todos ellos? Por sus, se puede decir, por sus acciones, por su comportamiento, por sus prácticas idolátricas. Entonces, es decir, a las naciones las estoy sacando por esto y estoy poniendo a ti en lugar de ellas, pues no hagas lo mismo, porque te va a pasar igual. Por eso es que la santidad no es separación vacía, es una vida alineada con Dios. ¿Para qué? Pues para tener ese fruto, para tener una vida plena aquí en la tierra
en la dirección de la Torá y del Eterno mismo. Luego, ya vimos que la sangre representa la vida no es de nosotros y tenemos que encontrar ese propósito dentro de ella, no tratar lo santo como algo común. Luego el Levítico 18, este ya es el otro capítulo, el enfoque cambia, pero la raíz es la misma. Dios dice a Israel que no haga como Egipto ni como Canaán. Esto es muy importante, porque Egipto representa el pasado de la esclavitud, la deformación e idolatría. Canaán representa el entorno futuro, con sus propias corrupciones y presiones culturales. Es decir, Israel estaba caminando entre un pasado y entre un futuro. ¿Por qué? Porque Egipto tenía sus adoraciones, tenía sus cultos y los israelitas habían salido de ahí, pero luego iban a llegar a un lugar que era igual en cuestión de qué de diferencia, de que también tenían sus dioses, también tenían sus problemas, sus asuntos, entonces ellos tenían que encontrar una identidad, no en ninguna de estas dos, sino en el Eterno mismo que los había sacado de Egipto y los iba a llevar a Canaán. El Levítico 18 del 1 al 5 dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, y haréis como hacen y ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. No andaréis en sus estatutos, habréis de cumplir mis leyes. No te rijas por ninguno de los dos, sino que rígete por mí, por el cual fue el que te sacó, y también yo soy el que te lleva. Habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos, yo el Señor vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Dios inicia esta sección, el capítulo 18, con la declaración, yo soy el Señor su Dios, Adonai Elohim. Este es el fundamento jurídico de las leyes de moralidad sexual. A diferencia de otros códigos legales de la antigüedad, aquí la ética familiar no se basa en la convención social, sino en el carácter de Dios. Históricamente, esta frase establece que la conducta íntima del individuo es un asunto de lealtad al pacto nacional, no como algo simplemente humano, sino es un asunto incluso de lealtad. Se prohíbe seguir las prácticas de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán. El análisis histórico revela que en estas culturas el incesto dinástico o ciertos ritos sexuales eran comunes o incluso sacralizados. La ley, la Torah, busca crear un aislamiento cultural para Israel, definiendo su identidad a través de la distinción en sus relaciones domésticas más básicas. Por eso es que después dice, los cumpliréis para que vivan por ellos. Porque si las demás, si Egipto fue castigado por sus dioses y si Canaán va a ser expulsado por sus dioses, pues ustedes no hagan lo mismo, sino que vivan por mis estatutos que yo les voy a dar. Bajai Bajem. Esta frase ha sido interpretada en la Halajá como el principio de que la preservación de la vida prevalece sobre casi todos los mandamientos, porque si vas a decir que en cumplirlos vas a hallar vida, pues no puedes, se puede decir, perderla por uno. Por eso es que el Alajá se estableció como el principio de que la preservación de la vida prevalece sobre casi todos los mandamientos. Sin embargo, en el contexto del capítulo 18, el sentido original es que la observancia de estas fronteras sexuales y de estos límites que nos han sido presentados y que nos van a seguir siendo presentados más adelante, garantiza la vitalidad y permanencia de la nación sobre la tierra. Entonces ahí estamos se puede decir, Israel queda en medio de dos fuerzas, lo que fue y lo que lo rodea. Nosotros tenemos también esa misma, no se puede decir dilema, pero ese mismo panorama. Todos recordamos nuestro pasado, lo que fuimos, y todos estamos luchando por lo que nos rodea, por mantenernos en esa santidad y por no recordar y porque no vuelva el pasado. Pero Dios le dice, no te definas por Egipto
ni por Canaán. Defínete por mí, el Dios que te sacó de la tierra de Egipto y tiene el poder de llevarte a Canaán. Allí aparece una frase decisiva: mis estatutos y mis decretos guardaréis. El hombre que los cumpla, por ellos vivirá. Esto es Levítico, capítulo 18, versículo 5. Eso no significa solo vivir más años, sino vivir conforme al orden de Dios. Por eso es que tenían y tenemos que seguir respetando, se puede decir, los límites que el Eterno ha impuesto, aprendiendo todo esto del servicio de Yom Kippur, de la sangre y de todo esto. Porque aunque esté, se puede decir, suspendido por la falta del templo en este momento, no significa que no sigan siendo importantes para nuestra vida. Por eso es que no significa solo vivir más años, sino vivir conforme al orden de Dios. La obediencia no es un adorno religioso, es el camino de la vida verdadera. En Romanos 8, 6, 7 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, a la Torá de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. También en Deuteronomio 28, del 1 al 4 dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en lo alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Muchas veces, o incluso en los campamentos anteriores, decían, no, pues quieres ser bendecido, pues sí, pero no seguían o no seguíamos los marcos para obtener esas bendiciones. ¿Cuál es el marco? Pues obedecer diligentemente al Señor tu Dios y solamente queríamos las bendiciones. Si obedeces al Señor tu Dios, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo y el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y la cría de tus ovejas. Por eso, las leyes de santidad no son solo asuntos morales o sexuales, son una defensa del diseño de Dios para el cuerpo, la familia, el deseo mismo y la identidad y la comunidad. Por eso es que hay veces que personas dicen, ¿y por qué tan exagerados? ¿O por qué tan esto? ¿Por qué en tal otro? Porque no solamente son leyes para limitarnos, sino para cuidar el diseño de Dios para el cuerpo, la familia, el deseo y la identidad y la comunidad. Cuando la Torah prohíbe ciertas relaciones o pone ciertos límites, no está imponiendo unos límites que sean para castigarnos, sino que está preservando el orden de la creación, la conexión entre estas dos porciones, que estamos hablando de Levítico 17 con la sangre y Levítico 18. Es, en Levítico 17 vimos la vida está en la sangre. Y en Levítico 18 se nos está presentando la vida se protege mediante la santidad, porque te está poniendo límites. Es decir, la vida no solo debe ser reconocida como sagrada en el altar, también debe ser vivida como sagrada en el cuerpo, en las relaciones y en la conducta diaria. Por eso la Torá no se deja dentro del templo, porque estábamos viendo o empezamos la Parashá Harit en Yom Kippur. Pero ¿qué dice la Torá en el capítulo 18? La Torá no se deja solamente adentro del templo, sino se lleva consigo a la vida diaria. Si nosotros empezamos a leer la Torá, si nosotros empezamos a leer el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, no se tiene que quedar nada más ahí, o no nada más nos tenemos que acordar de eso cuando estamos en la congregación o cuando estamos con los demás hermanos, sino que lo tenemos que llevar a la vida diaria. La Torá no se deja dentro del templo, se lleva consigo a la vida diaria. Por eso es que la Torá no permite que estas regulaciones se queden solamente en el santuario, sino que se lleven afuera se puede ir al mercado, a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestras relaciones familiares, incluso del esposo y la esposa, como lo estamos viendo, y muchas otras cosas más. Por eso es que no es aislarse del mundo simplemente porque yo quiero ser santo, sino convivir con él mismo y ser luz para los demás. La sangre habla de valor, porque vimos que es vida por vida. Fuimos comprados a precio de sangre. Entonces la sangre habla de valor.
Y la santidad habla de darle, habla de darle dirección a ese valor o a esa vida. La sangre dice, tu vida tiene precio delante de Dios, por eso es que no debemos ingerirla, no debemos tratarla como algo común. Pero la santidad dice, tu vida tiene propósito delante de Dios. No basta con saber que la vida es sagrada, no basta con acordarnos de estos textos. Hay que vivir de manera santa. No basta con respetar el altar, con saber cuánto medía, con cuántos sacrificios se ofrecían al día, que la madera se ofrecía acá y que esto y que el otro. No basta, es muy importante. No basta con respetarlo ni con saber qué era el altar. Hay que respetar también el diseño divino en la casa, en el cuerpo y en la comunidad. Por eso la palabra nefesh no se refiere solo a sangre o respiración, sino a la vida animada, al ser viviente. Esto nos lleva a Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Con qué se debía cubrir también la sangre? Con polvo. Volvió a donde fue formada y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero en hebreo dice lenefesh hayá, un alma viviente. Entonces, en este texto, Génesis 2:7, el hombre no aparece como un ser accidental o como algo que Dios creó por capricho, sino como una criatura formada por Dios y vivificada por su aliento. El aliento de Dios no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Eso nos enseña algo poderoso. No somos dueños absolutos de nuestra existencia. Somos portadores de una vida recibida. También hay una estructura espiritual en Levítico 18, porque dice que no hagan como Egipto ni como Canaán. Egipto representa esclavitud, deformación y pasado, y Canaán representa presión, tentación y contaminación, porque vamos a ver que conforme va pasando el tiempo, el pueblo hacía lo que más bien le parecía. Eso lo vamos a ver en Jueces, que no hicieron caso de terminar de sacar a, se puede decir, a los moradores de Canaán, y no hicieron caso en no relacionarse con ellos, y casi termina con que una tribu desapareciera se puede decir, del mapa del pueblo. Entonces, no debían hacer ni como Egipto ni como Canaán, sino como Israel, llamado presente y decisión cotidiana. ¿Quién gobernaba Israel? No lo dominaban ni los ídolos de Egipto ni de Canaán, sino el Dios, Adonai de los ejércitos. El pueblo de Dios siempre vive entre memorias que lo quieren arrastrar y culturas que lo quieren absorber. Pero la Torá enseña que la identidad santa no nace del entorno, sino de la voz de Dios. No nace ni de Canaán, no nace de Egipto, sino de la voz de Dios. Por eso, la repetición de yo soy Adonai vuestro Dios, Adonai Elohim, no es una frase decorativa, es una declaración de autoridad. ¿Quién es nuestra autoridad? No es nuestro propio pensamiento, ni nuestra propia decisión, ni lo que nos digan los demás, sino la Torá y Dios mismo. Es una declaración de autoridad y de relación. La ética no nace primero del miedo o el castigo, nace del hecho de pertenecer a Dios. Por eso es que nosotros no tenemos que hacer las cosas por miedo, o porque antes nos metían mucho el pensamiento, ¿no? De síguele así, te vas a ir al infierno. Y la gente no hacía las cosas por amor o porque quería acercarse al Eterno. A veces las hacía por miedo de irse al infierno, como nos decían antes. Por eso es que eso no es adecuado, sino que la declaración de autoridad tiene que ser por un temor reverente, por un respeto por lo santo y por una vida que quiere acercarse más al origen de la que fue creada, que fue Dios, porque Él fue el que nos entregó ese aliento de vida. La ética no nace primero del miedo al castigo, nace del hecho de pertenecer a Dios. Estas porciones nos confrontan con nuestra generación o con nuestra forma moderna de pensar muchas veces. Hoy la vida suele ser tratada como algo barato, porque se trivializa el valor de la sangre, del cuerpo, del pacto y de la familia y de la conciencia. Muchas veces la cultura dice, haz lo que sientas, mientras Dios dice, camina en mi santidad, porque nos han dicho muchas veces, haz lo que tu corazón dice o haz lo que tu corazón siente. Muchas veces el corazón se equivoca, pero cuando nosotros tenemos la mente y el corazón conectados, se puede decir así,
no vamos a actuar por impulso o por lo que nosotros creamos mejor. Primero vamos a ver la escritura, vamos a ver los límites y los caminos por los cuales podemos andar y caminar en santidad. Pero la Torah no presenta la santidad como una prisión, porque también podemos caer en ese riesgo, en encuadrarnos en algo o en ser tan, se puede decir, tan estrictos con algo que nos aislamos del mundo, nos ponemos en una esferita y cuando nos saquen de ella, pues va a ser todo un caos, sino que la presenta como un camino de vida, porque dice, sigue mis estatutos, sigue y obedece a Adonai, que yo soy tu Dios, no para que te encierres, sino dice para que vivas por ellos, o por, sí, para que vivas por mis estatutos. La impureza, el desorden y la idolatría no solo rompen reglas, rompen relaciones. Rompe la relación con Dios, rompe la relación con el cuerpo porque estaríamos rompiendo el diseño divino, rompe la relación con los demás porque cuando no obedecemos los mandamientos, cuando no amamos a nuestro prójimo, cuando somos egoístas, tendemos a romper las relaciones con los demás y rompen la relación con el propósito. Muchas personas o todos tenemos un propósito en esta vida, pero cuando nosotros no estamos conectados con la base, rompemos la relación con ese propósito, porque Dios no quiere convivir y no, se puede decir, no habita en algo que está impuro. Por eso es que muchos debemos esforzarnos por ser santos. Por eso la santidad bíblica no es aislarse del mundo, no es vivir en una burbuja, sino vivir en medio del mundo sin rendirse a sus patrones. Y esto lo ilustramos con una oración, o lo vamos a ilustrar un poco más con una oración que hizo nuestro maestro Yeshua por sus discípulos. Juan 17 del 9 al 19 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y aquí he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Ese ya sabemos quién fue, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí viene la frase que ilustra todo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Si nosotros perseveramos en esa verdad, si nosotros perseveramos por guiarnos por la palabra, no por nuestro propio corazón o por nuestro propio impulso, vamos a ser guardados, no para ser sacados de este mundo, sino para guardarnos. Crear, se puede decir, un marco de protección. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. El misterio que apunta al Mesías. Aquí está la profundidad más grande. Todo esto señala a Yeshua también. Levítico establece que la sangre es el medio de expiación, pero esa expiación era temporal, repetida y limitada. En cambio, el Brit Hadashah presenta a Yeshua como un cumplimiento pleno de ese principio. Por eso decíamos hace rato, no anula los límites, no anula nada de esto, sino que hay un cumplimiento pleno de estos principios, de límites y de, se puede decir, de expiación. Esta es mi sangre del pacto. Muestra que el pacto se sella ya no con un símbolo vacío, sino como una entrega real. Hebreos 9:22 dice, y según la Torá, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no porque la sangre tenga magia, sino porque la vida debe ser entregada para que el pecado sea tratado con justicia. Lo que el Levítico se ve como sombra, el Mesías se ve como, con el Mesías se ve como plenitud. Porque se puede decir,
La base o el centro de todo Levítico está en el capítulo 16, que es la expiación de Yom Kippur. La sangre del sacrificio apuntaba a la expiación. La sangre de Yeshua trae redención definitiva, la vida entregada en el altar apunta a la vida entregada en la cruz y el santuario terrenal apunta al acceso espiritual abierto por el sacrificio perfecto. Y es lo que nos decían hace un momento atrás, que no anulaba nada de esto, no decía que podamos hacer lo que queremos. Incluso si ya la expiación fue definitiva, fue perfecta, deberíamos pensar en tener todavía un poco más de compromiso, porque si esto ha sido la plenitud se puede decir, de toda la expresión de los sacrificios, que incluso la tierra tenían varias restricciones, no para castigar, sino para guardar ese orden, pues qué más que si un sacrificio de esta magnitud que cumplía o que completaba todo este medio de sacrificios y de todo lo que tenía que ver con la sangre, la vida, pues nos deberíamos estar llamados a hacer o a tomarle un poco o mucho más de valor. Aquí se une todo. La sangre habla de redención y la santidad habla del resultado de esa redención. Tenemos que tener un compromiso. Yeshua no solo rescata del juicio, también nos llama a vivir como pueblo santo, porque nuestra vida, nuestra sangre, nuestra alma no es nuestra. Entonces, nos llama a vivir como pueblo santo. No solo perdona, también tiene que transformar. Por eso es que cuando nosotros nos expusimos a la verdad, como ya lo veíamos del Evangelio, de la Torá, tenemos que ser transformados, porque si no, de ninguna manera estamos haciendo las cosas bien, sino que tiene que tener un fruto. Tenemos que conectarnos a la vida, tenemos que entender el valor de todo lo que hace, de todo lo que se hizo en el plan de salvación. No solo nos limpia o nos da la oportunidad de limpiarnos, también tenemos que consagrarnos. Estas dos aliyot, que abarca los capítulos 17 y 18, nos dicen una sola cosa, con dos voces. La sangre pertenece a Dios, la vida pertenece a Dios, el cuerpo pertenece a Dios, hablando de los límites a las relaciones sexuales, la conducta pertenece a Dios y la identidad pertenece a Dios. No regirse ni por Egipto ni por Canaán, sino por los mandamientos de Dios para vivir por ellos. Por eso, la santidad no es un accesorio o algo ocasional, es la forma correcta de vivir cuando ya hemos sido llamados por Dios. No eres Egipto, no somos Canaán, no somos productos de la presión externa, somos llamados por el nombre de Dios. Y ese llamado exige algo más que emoción religiosa. Exige obediencia, reverencia y una entrega total de nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestras acciones. La Parashá, Aharit Mot y Kedoshim nos enseñan que que la redención no termina en el perdón, termina en una vida apartada para Dios. Por eso es que también decían al principio, después de la muerte viene la santidad. La redención no termina en el perdón, no termina en la entrega de la vida, en la entrega de la sangre, sino termina en una vida apartada para Dios. La sangre nos recuerda el precio, la santidad nos recuerda el propósito, el altar nos recuerda que Dios es santo, porque tenía que haber un orden, tenía que haber límites, y la obediencia nos recuerda que la vida no es nuestra. Y el Mesías nos recuerda que la gracia no anula la santidad, sino que la hace posible. La pregunta final es profunda y puede ser muy personal. ¿Tu vida está siendo, o nuestra vida está siendo vivida como algo común o como algo apartado para Dios? Porque cuando entendemos que la vida está en la sangre y también entendemos que la vida solo tiene plenitud cuando vuelve a su dueño, entendemos o tenemos el panorama completo de lo que es ser santos para Dios. La Torá nos recuerda que cuando un creyente bajo convenio se comporta sin integridad, profana el nombre de Dios. La palabra profano es lo opuesto a la palabra santo. Santo significa apartado, profano significa común o ordinario. Así que cuando nos comportamos de manera no diferente a la gente común y corriente que nos rodea, eh, hace que Dios también parezca común y corriente. Dañamos la reputación de Dios y lo deshonramos. Obtener la santidad no se trata simplemente de cómo lidiar con lo que está prohibido para uno,
Cualquier ser humano decente con un sentido de dignidad propia debería ser capaz de practicar un poco de autocontrol y evitar las cosas malas, sin importar cuánto le apetezca participar en ellas. Más bien, santidad se trata de cómo te comportas con lo que te está permitido, se trata de cómo interactúas con el mundo que Dios ha dado para que lo disfrutes, qué haces con él y por qué. Incluso después de ordenar tantos mandamientos, específicamente 79 en esta parashá, con respecto a lo que está prohibido, la Torá todavía deja mucho espacio para que nos manejemos con lo que está permitido, incluso si tenemos cuidado de evitar lo que no lo es. Porque este es el punto principal. La verdadera santidad resulta en un verdadero desinterés, que resulta en una verdadera armonía interna y externamente. Si lo que estás haciendo resulta en lo contrario, no importa cuántas veces escribas o grites santo con respecto a lo que estás haciendo. Y sin verdadera santidad no puede haber verdadera armonía y por lo tanto verdadera felicidad para la persona misma y al mundo en el que vive. Ciertamente, esto significa mantenerse alejado de lo que está prohibido por la Torá, pero también significa usar aquello que está permitido en formas santas. El estudio de los mandamientos está destinado a ayudarnos a prepararnos en verdad, para ayudarnos a prepararnos para la vida en general, todo en el balance correcto, con la actitud correcta, con los motivos y pensamientos y sentimientos que nos conduzcan a elevar nuestra vida para acercarnos más a nuestro Creador. Y por eso es importante que consideremos profundizar en el estudio de los mandamientos hoy. La educación nos conduce al orden y los cambios que debemos hacer. Recordemos lo que Pablo nos dice, Romanos 7:12, sin embargo, la Torá en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. No nos han sido dados para aprisionarnos, sino para crear un cerco de protección porque nuestra vida es más valiosa de lo que pensamos. Entonces, pues, esto ha sido la Liyá número 3. Espero pues que haya sido de bendición y pues Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ay. A ver, ahí está, Baruch Hashem. Parece que sí. Ahí está. Listo, pues muchas gracias, mi hermano Irmiyahu. Gracias también, familia, por estar conectados. Recordemos que después de la muerte para nosotros sí tiene mucho sentido. La conexión de estas dos parashot son importantes. Después de la muerte entra un nivel de santidad posterior mucho más grande, ¿sí? Con mayor responsabilidad, y es importante que aunque está oculto a nuestros ojos el día de la muerte, caminemos con una seguridad. Miren, si alguien nos dijera, tienes una semana antes de morir, y la persona dijera, voy a poner a cuentas, voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto, quiere decir que nunca estuvo preparada. Pero si a la persona le dijeran, tienes una semana, y esa persona dijera, bien, seguiré haciendo lo que hago todos los días, esa persona estaba preparada para partir. Esa es la gran diferencia entre el que está preparado en el Mashiach y el que no. El que está preparado en el Mashiach está listo para que cuando le pidan su alma, él está completo. Pero el que no está preparado, aún teniendo el entendimiento y el conocimiento, cuando le llegue el tiempo va a decir, no alcancé a hacer esto, no alcancé a hacer el otro, tenía este proyecto, tenía esto otro, tenía planes. Tenía. Porque la vida y la muerte está en la mano de Akadosh Baruj Hu. Recordemos el texto de Eclesiastés 9:12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces atrapados en la red traicionera y como los pájaros apresados en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Así que, familia, la santidad para nosotros, después de haber muerto al mundo, es una responsabilidad que tenemos de recordar que no somos dueños de nuestra existencia. Nos impulsa, hay una responsabilidad que nos impulsa a no postergar la teshuvá,
ni las buenas obras. Tenemos una esperanza, nos enseña a vivir cada día como un regalo con gratitud y propósito. Y debemos de tener una preparación. La incertidumbre nos motiva a estar siempre listos para presentarnos ante el Creador. Así que no nos olvidemos del plan redentor. No nos olvidemos de los límites, porque los límites fueron puestos. Dice la Escritura, sed santos, porque yo, Akadosh Baruj Hu, soy santo. Así que póngase de pie. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya nos vamos. Nuevamente, gracias a los que a través de Facebook puedan estar viendo nuestra transmisión. Finalizamos la transmisión en vivo para despedirnos de la comunidad también. Así que muchísimas gracias, familia. El próximo sábado tenemos nueva transmisión y hoy en la tarde a las 7:30 la cuenta del Omer. Perdón, primero el Abdalá, después cuenta del Omer. Para los que están en Facebook, Shalom, Shalom.